Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comiding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. En cada episodio nos adentramos un poco más en lo que hay detrás del plato. Al final, cocinar no solo significa hacer que una serie de ingredientes sepan bien en su conjunto. Cocinar es una forma de transmitir una pasión, una idea, una forma de pensar. Es uno de los mejores vehículos para romper las reglas y simplemente crear. Hoy exploro esta idea con un cocinero que está rompiendo esquemas en una ciudad que no está acostumbrada a ello. Esto es Comiding Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comiding. Hoy siento que voy a tener una de esas conversaciones imperdibles porque me acompaña un crack de la cocina. Estoy en el restaurante NUM con su chef ejecutivo José Sogués, quien ha traído a Quito una propuesta diferente a la que estamos acostumbrados y de la que vamos a conversar un poco más. José, tremendo gusto que me puedas acompañar. Igualmente, Pablo, el gusto es mío y ya sabes que todo lo que podamos aportar será de un gran placer. Buenísimo, me encanta conversar con gente como tú que tiene una visión distinta de la cocina a la que se tiene, digamos, en la ciudad o tal vez en la región, ¿no? Bueno, eso de la visión distinta, te agradezco muchísimo por el halago. No sé si la visión puede ser buena o puede ser mala, eso lo dirá el futuro, pero como siempre digo, nunca nos hemos basado en un tema de marketing o en un tema de innovación. Siempre nos hemos dejado llevar, ¿no? Desde el día uno que se abrió el restaurante, es un restaurante NUM, es un lugar donde solamente nos dejamos llevar, donde no hay lugar para la no improvisación. Y de hecho así nació, ¿no? Yo muchas veces a la gente le cuento cuando me dicen, oye, qué buena idea tuviste de hacer un restaurante sin menú, porque de esta manera no tengo que pensar, trabajo muchísimo y llegar a un sitio y que me den lo que te apetezca a ti me parece espectacular, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, digo, no lo hicimos con ese fin. La realidad, y hay que ser honestos en la vida, es que no estaba la cocina lista el día que íbamos a inaugurar. Faltaba prácticamente el 80% de la cocina, no habían llegado el 40% de los ingredientes y yo ese día no iba a abrir. Si no llega a ser porque mi esposa me dice, cocina lo que tengas con lo que tengas y sal a la mesa tú a ofrecer. Pero no dejes de inaugurar el restaurante hoy. Y así se quedó. Nunca fue con una intención de hacerlo así. Yo estuve 3 meses escribiendo un menú, el cual nunca se hizo ni un solo plato de ese menú. Imagina, pero no nos adelantemos porque quiero evolucionar un poco en el relato. Ya, Quiero que empecemos conociéndote un poco mejor. ya. Cuéntame un poco de tu viaje, de tu camino hasta llegar al día de hoy, al final ese puente entre Ecuador y España. Cuéntanos un poco de dónde eres y cómo llegaste al mundo de la gastronomía. Bueno, pues mira, soy de Alicante, de una familia media, en la cual mis padres siempre han sido muy trabajadores y concretamente mi padre siempre fue una persona que le gustó mucho invertir en experiencias, ¿no? Yo me acuerdo que desde bien pequeñito siempre me llevaba, no todos los días, pero por lo menos una vez cada 2 meses me llevaba a los mejores restaurantes que en ese momento habían en España, como el Bulli, como muchísimos de los que habían en aquella época cuando nació el Poblet, que hoy día se llama Quique da Costa y tiene 3 estrellas. O sea, muchos restaurantes de renombre los vi nacer, ¿no? Desde muy pequeñito que era yo. Y ahí fui cogiendo una afición muy grande por el paladar y por las sensaciones, ¿no? Y me di cuenta que la comida no es solamente calentar un trocito de pescado y metértelo en la boca. Mi madre siempre ha sido una gran cocinera y bueno, de ahí jugaba al fútbol, se puede decir que llegué a ser profesional. Nunca pensé que iba a acabar en el mundo de la cocina hasta que sufrí una lesión y tuve que dejar el fútbol. Evidentemente me dediqué a otras cosas que no era la cocina, pero ¿Jugabas siempre en la cantera de algún equipo? en el Hércules. En el Hércules, mira. Sí, sí. Y nada, y de ahí empecé a dedicarme a temas de construcción porque la intención era estudiar arquitectura. Eh,
Pero siempre mi hobby fue cocinar, ¿no? Algo que mi padre me enseñó muy bien y creo que es algo que hoy día me está salvando la vida, por así decir, ¿no? Porque al final a lo que te dedicas, no solamente económicamente, sino lo feliz que te hace, yo creo que eso es salvarte la vida, ¿no? Siempre me llevaba al mercado los sábados a elegir pescado, a comprar para cocinar en casa. Era como un protocolo muy fuerte que teníamos en la familia. Y bueno, ahí nació muchísimo mi incansable búsqueda por el producto, ¿no? Yo me acuerdo que había sábados que nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir a un puerto que estaba a 1 hora y media de mi casa, porque a esa hora llegaban las mejores gambas, ¿no? Y que es un puerto que se llama Denia. Y al final ese tipo de cosas creo que son las que te van curtiendo en la vida. ¿Cuáles eran los productos más representativos de la zona de Alicante? No sé si naciste ahí, pero te terminaste criando en la zona. Sí, claro que sí. Bueno, pues la gamba roja de Denia, las ñoras, que son unos pimientos típicos de allí, las quisquillas, el calamar de Bahía, el lenguado de Bahía, los conejos. La verdad que la gastronomía alicantina es una gastronomía súper grande. Me suena a arroces y paellas también, Arroz, o a elementos, digamos, que van con eso. Paella jamás le digas a un alicantino, arroz alicantino. El arroz alicantino es, como digo yo, es un tema de religión. ¿No? Cada familia lo hace a su manera y cada persona tiene su sazón y sus mezclas y es algo que todos los domingos se hace en la gran mayoría de las casas, ¿no? Mejor o peor, pero se hace. Me falta ir, la verdad, me encantaría. Solo estuve en Valencia, relativamente cerca, tal vez no sé qué tanta diferencia cultural, etcétera, pero... No tanta diferencia cultural. Pero, por ejemplo, todavía me acuerdo un arroz de bogavante que comía allá en Casa Carmela. Ya. Este es un clásico, Casa Carmela. Pero no tiene nada que ver con el arroz alicantino. Uh-huh. El arroz, por ejemplo, el arroz más típico de Alicante es un arroz con pata y garbanzo, ¿no? Que se toma en la época de frío, uh-huh. Que es un arroz a base de pata de res y garbanzo. Te puedes imaginar cómo está ese arroz cocinado en ese caldo, ¿no? Se te queda pegado los labios. Interesante, claro, un poco más... Mucho colágeno. Más denso, más sí, qué rico. Uh-huh. Y después, ¿cómo llegas de Ecuador? Bueno, pues como te digo, en mis vaivenes de la vida, ¿no? Como creo que hemos tenido todos, al final me doy cuenta que lo que quiero hacer es cocinar. Entro a trabajar a un restaurante, evidentemente de ayudante de cocina, un restaurante que habían abierto unos amigos míos y no les funcionaba bien. Y ellos me pedían que hiciera por favor ahí la cocina que hacían los fines de semana yo en mi casa para ellos, ¿no? Yo siempre les dije que era imposible hacer eso para tanta gente porque yo no era un profesional de la cocina. Y ahí, bueno, me dan la oportunidad de entrar como ayudante con la mala o buena suerte que a las 2 semanas el que era jefe de cocina renuncia porque me dice que no puede tener un ayudante que sepa más que él. Y yo le digo, y yo prácticamente con ganas de llorar le digo, por favor no te vayas, que yo no sé llevar una cocina, que no sé ni cómo se hacen los pedidos, ni cómo se hacen los inventarios, no sé ni siquiera cómo se limpia una cocina. Entonces, por favor, no te vayas, pero se fue, ¿no? Me quedé al cargo de ese restaurante, el cual acabó yendo muy bien, la verdad. Acabó yendo muy bien. Fueron 4 años espectaculares. Y de ahí, bueno, de ahí seguí hacia mi propio proyecto, pero justo cuando, como digo yo, las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿no? Cuando mejor estaba es cuando me doy cuenta que necesitaba saber más y que lo único que me podía hacer saber más era viajar. Y ahí decido irme de viaje, ¿no? Había oído muchísimo hablar de Perú. Dije, me voy a ir a Perú a ver qué hay por ahí. Y llego a Perú, sí, me gustó muchísimo lo que vi, pero realmente no me terminó de convencer. Y yo como buen veedor de documentales siempre había escuchado hablar de la Amazonía ecuatoriana, de no sé qué. Y dije, bueno, creo que tengo que ir estoy muy cerca, no sé si voy a poder volver otra vez a un viaje como estos y me voy a la Amazonía. Y ahí es cuando decido cruzar a Ecuador, a través de unos amigos que tenía aquí, que también me habían dicho que
que podíamos hacer algún negocio. Y así es como llego a Ecuador y cómo me quedo, ¿no? Me quedé prácticamente para unas vacaciones, pero en las cuales pues, había trabajo, ¿no? Había que investigar y ver un poquito todo lo que había en este país para ver si podíamos volver a España con un concepto diferente a lo que en ese momento había, ¿no? ¿Hiciste algún trabajo en algún restaurante, investigación? ¿Cómo Sí, fue el bueno, tema? tuve la suerte de que en aquel momento pregunté y me dijeron que el mejor restaurante que había en el país era Urco. Eh, Llegué a Urco, me atendió Juan Sebastián Pérez, que hoy día es un buen amigo mío, y le dije bueno, que si me daba la oportunidad de quedarme una temporada en su restaurante, que yo no quería ningún sueldo ni nada, simplemente quería conocer un poquito el país. Y evidentemente me dijo que sí. Y ahí fue, ese mismo día, nunca me olvidaré, me llevó al mercado de Iñaquito y por primera vez en mi vida vi una masua, vi una oca, cosas que no las había visto ni en revistas, ¿no? Y ahí fue un poquito como empecé, ¿no? Imagina la influencia de Juanse en tanta gente en la gastronomía local, ¿no? De los últimos 4 o 5 episodios, casi todos me han mencionado a Juanse en algún momento de sus vidas. Isabela Chiriboga, Juan Andrés Pazmiño, tal vez no los conoces a todos, Sí, pero bueno, sí los conozco. Creo que no los conozco como amistad porque no tengo tanto contacto con ellos, pero sí sé quiénes son y concretamente Isabela, voy bastante a Pez Vela, me encanta lo que hace y además abre los domingos, que es el único día que yo descanso y me encanta poder ir. Pero sí, Juanse creo que es una persona que en este país ha hecho y está haciendo cosas muy buenas. Eh, Me da la impresión de que probablemente sea de los pocos cocineros que, que tira para adelante con su concepto y con su criterio, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, sí, creo que más de una persona lo debería nombrar. así es. Y así como él tiene un proceso creativo interesante, tú también tienes el tuyo. Entonces quería entender un poco cómo es tu proceso creativo, cómo creas un plato, esas mezclas de sabores únicos. Ya vamos a adentrarnos un poco más en el restaurante, pero cómo llegas a decir voy a mezclar tal y tal ingrediente y pensar, ok, esto va a saber bien, es pura experimentación. ¿Cómo llegas a eso? Mira, para esto me gustaría que estuviera aquí al lado mi socio, o bueno, alguno de mis socios, o tanto Luis como Juan Carlos, y ellos te respondieran más que yo, ¿no? Porque básicamente yo lo que suelo hacer es poner un producto en la mesa y al lado pongo otro y les pregunto a ellos si sabían que eran amigos. Y claro, al principio todos me miraban y me decían, no son amigos, ¿cómo va a ser amiga la pata de res de un trozo de bacalao? Y yo le digo, sí, son amigos. Cenan juntos en Navidad, no sabías. Y nos empezamos todos a reír, ¿no? Y acabamos haciendo un caldo de pata, evidentemente, para que le quede bien, por ejemplo, te estoy hablando de un pescado que sacamos hace casi 2 años, ¿no? Para que le quede bien a ese bacalao, ese caldo de pata tiene que estar hecho con neapía, que consideramos que le da el toque ecuatoriano necesario y que además hace que todo conjugue. Y ahí nace, ¿no? No siempre... Yo siempre digo lo mismo. El producto me dice cómo quiere estar y el producto me dice cómo quiere ser cocinado, ¿no? Y paso muchísimas horas al día mirando un simple lomo de pescado o mirando un simple langostino y diciendo, ¿qué querrá? ¿Qué querrá él? Porque al final los cocineros, y creo que en este país pues hay muchos cocineros de un talento impresionante. Yo he visto una evolución muy grande y, y cada vez se respeta más al producto, ¿no? Al final se trata de honrar el producto, ¿no? Porque es un animal que ha muerto para llegar a una mesa, ¿no? Entonces tiene que llegar a la mesa de la mejor manera posible. Y así es como salen las cosas. Nosotros realmente no seguimos ninguna reglas, más bien es algo que me encantó de lo que pusiste en tus comentarios hacia nosotros.
más bien tratamos de ir a contracorriente siempre de lo que vemos en el resto de lugares del mundo, ¿no? Yo por suerte viajo bastante para ver qué hay en el mundo, porque a día de hoy me considero ecuatoriano. Este país me ha acogido muy bien, este país me da un cariño increíble y lucho porque algún día Ecuador se conozca a nivel mundial gastronómicamente, y me gustaría ser de las personas que pusieran una piedra en ese castillo. Y siempre digo lo mismo, esta gente lo está haciendo así, vámonos por el otro lado, porque creo que vamos a encontrar mejores resultados. Y solo nos guiamos por eso, por ir en contracorriente de los demás, ¿no? Salir de lo habitual. Cuéntame un poco más de esas combinaciones que tú crees que deberían tener más reconocimiento, porque al final, por ejemplo, yo me acuerdo de que me serviste un langostino con chorizo de Ambato, si no me equivoco. Una pangora. Una pangora, disculpa. El langostino fue una pangora con chorizo de Ambato. Y la combinación única, y me encantó. A mí me recordó tal vez alguna influencia española, y a mí me encanta, por ejemplo, coger un chorizo ahumado, saltearlo, coger la grasa y saltear, qué sé yo, vegetales, lo que fuera. Sí, pero qué rico es. Es espectacular, le da un sabor Ajá. único. Pero cuéntame un poco de esas combinaciones, o un par de combinaciones que tú crees que deberían tener más reconocimiento y que no son tan usadas hoy en día. O sea, reconocimiento en este restaurante es complicado porque cuando la gente se encariña con una receta, por regla general ya la cambiamos, ¿no? Solemos cambiar mucho. No seas así, dales algo de cariño. Pero sí, no. De hecho, parte del nuevo concepto que viene al restaurante ahora, que imagino que estará empezando para el finales de agosto y lo vamos a tener probablemente hasta noviembre, parte del concepto, como te digo, va a ser también adaptarnos mucho más a la gente, ¿no? Por ejemplo, esa receta que te gusta a ti, no me cuesta nada tener esa salsa hecha medio litrito todas las semanas por si vienes y te pueda complacer, ¿no? No cuesta nada al final hacer feliz a la gente, y sí podemos tener nosotros una dirección, pero también hay que saber que a un lado tenemos personas que nos apoyan y que quieren esas cosas, ¿no? Pero esas combinaciones básicamente, bueno, no sé muy bien cómo salen, ¿no? La langosta con caldo de guatita, pues bueno, parte de la base de que creo que al marisco le queda súper bien el maní. El caldo de guatita tiene un maní bastante fuerte, tiene cilantro también, que es algo que le queda muy bien a todos los mariscos y pescados. Y la langosta al final para nosotros es un hilo conductor. Nunca es el protagonista del plato. Para mí el protagonista del plato es el caldo de la guata. Creo que ese es el fuerte, el punch del plato, ¿no? Tienes que decir que es langosta, sí, evidentemente, pero no. Y en este caso la pangora es lo mismo, ¿no? Es un marisco muy servido en este país, que se come muchísimo, siempre se come igual, hervido. Creo que es algo que debería cambiar, porque es un marisco mucho más versátil. Nosotros lo que hacemos es madurarlo para tener ya en esa maduración una potencia y una salinidad muy estable, muy parecida a la del mar, y acompañarlo con un chorizo de Ambato. ¿Por qué fue chorizo de Ambato? Sinceramente, porque la uña de la pangora es naranja y el chorizo también. Te puede parecer una tontería, pero... Para nada. Pero así fue. Tú lo ves más allá que yo, o sea, el que crea al final eres tú. Por eso te quería preguntar, fuera de micrófono estábamos hablando sobre la necesidad o no de complacer al comensal. ¿Qué crees que es más importante? ¿Que tú te sientas que estás entregando un producto enteramente a tu satisfacción, o que el comensal se vaya contento? O sea, para mí es muchísimo más importante que el comensal se vaya contento, ¿no? Porque, sobre todo, bueno, tú que eres un periodista gastronómico, has tenido la oportunidad de hablar con muchos cocineros y vas a tener la oportunidad de hablar con muchos más. Sabes que aquí nadie se va a hacer rico en una cocina, es muy complicado. Entonces lo que te llevas a casa todos los días son las palabras de agradecimiento de las personas que han venido a comer, ¿no? Eso es al final lo que te hace dormir tranquilo y lo que te hace
despertarte al día siguiente y decir, vamos a seguir por este camino, ¿no? Vamos a seguir por este camino porque creo que es el adecuado. Al final tú puedes sacar algo que te parezca espectacular y que a la gente no le guste, ¿no? La política en estos restaurantes es que si a un cliente no le gusta algo, se le retira el plato enseguida y se le pone algo que le guste. Me parece horrible que tengas que pagar por algo que no te gusta. Porque hay muchos restaurantes, acaba de salir la lista del 50 Best, por ejemplo, y hay muchos de esos restaurantes que tienen como objetivo cumplir con un concepto. Gracias. José me está dando cariño con un albariño. Entonces, claro, esos restaurantes creo que cumplen más con su objetivo que con el comensal, tal vez. Sí, pero definamos concepto. O sea, definamos concepto. Si yo defino concepto, para mí concepto es... Bueno, salud primero. Gracias. Si yo defino concepto, el primer concepto que tengo que definir es a qué me dedico. Me dedico a servir. Si parto de la base de esa palabra que es servir, ese es el concepto más importante que hay que tener. Y luego concepto. Los fuegos siempre van a estar, las sartenes siempre van a estar, el pescado, las carnes van a variar. ¿Por qué tenemos que tener un concepto? ¿Por qué no nos podemos dedicar a intentar hacer a la gente feliz haciendo lo que quieres? Porque yo siempre digo lo mismo y siempre lo digo con muchísima humildad y sin ganas de querer parecer pretencioso o presumido, no sé cómo lo quieras llamar. Yo este restaurante no lo abrí para tener como digo yo, para tener el ok de todo el mundo. No abrí este restaurante para eso, si no habría hecho un restaurante basado estando en Ecuador, en risotos, pastas, pescado apanado, langostinos al ajillo, eso habría hecho. Y seguramente pues, estaría lleno todos los días, cosa que a día de hoy no pasa, ¿no? Yo hice un restaurante donde yo comería, pero no con la intención de ser egocéntrico o querer parecer nihilista, no, ni muchísimo menos. Es con la única intención de dar para los demás lo que me quiero dar a mí, ¿no? Y yo siempre me quiero dar variedad. Y me quiero dar que si me apetece tomarme una ensalada de tomate, quiero una ensalada de tomate. Por favor, ¿me puedes poner ensalada de tomate, José? Yo te la voy a poner siempre. Siempre tengo buenos tomates orgánicos. O me apetece comer, ¿sabes? Solamente langostinos a la plancha. El langostino que tengo ahora mismo en el menú es un langostino con un demi-glace de frambuesas. O sea, es una salsa requete contrapensada y que además la frambuesa es tierra y la guarnición es una remolacha básicamente solo encurtida. Pero él quiere un langostino a la plancha, hay que dar un langostino a la plancha. Entonces, concepto. Yo creo que concepto es ser humildes. Creo que es el único camino. Bien. Y te decía yo también que tal vez no estoy tan de acuerdo contigo en ese sentido porque tú te esfuerzas tanto en crear esa salsa, en hacer algo que sea único al paladar, tal vez no en el mundo, pero digamos aquí, al menos en lo que nosotros en Ecuador tenemos acceso, y que tengas que cambiarlo porque alguien viene a tu restaurante buscando otra cosa, no sé, eso para mí tal vez puede ser el motivo de, llamémoslo diferencias, pero de todas formas yo aplaudo lo que haces porque al final tienes un público muy difícil, un público que no se contenta a menos de que le des cierto tipo de cosas, cierto beneficio, etcétera, que está buscando tal vez. Entonces, aplaudo también tu punto de vista, el mío no es el único. Créeme que mi público, que probablemente sea el mismo público que tiene restaurantes como Sasu, como Kitu, como Shibumi, Kosaka, La Purísima,
Arrecife, en Guayaquil. Te lo digo porque son lugares donde he estado y donde he visto a mis clientes comer. Los clientes de este tipo de lugares y algunos más que seguramente me estoy olvidando, son personas que comen en restaurantes con estrella Michelin muchísimo más veces al año que los propios españoles, ¿no? Que los tenemos al lado de casa. Entonces es un público que espera cosas y que espera sentarse en un lugar que sea diferente. Y creo que en Ecuador se está haciendo. En Ecuador se está haciendo y en Ecuador se come muy bien, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando me casé, vinieron algunos amigos míos de España y los llevé a cenar a algunos sitios y todos se sorprendieron de lo bien que se come, ¿no? A mí hace 3 años me decían que por qué estaba en Ecuador, que si aquí solo se come arroz con Maduro. De verdad. Eso es la perspectiva, todo se trata de perspectiva. No. Y gracias a Dios yo vine a Ecuador porque como nunca había oído hablar bien de Ecuador, gastronómicamente hablando, yo siempre pensaba que de los lugares que no se habla o que se habla mal hay que ir, ¿no? Hay que ir y hay que ver por qué, ¿no? Y sobre todo en países. ¿Y tú crees que ponemos NUM en La Rioja, ponemos otro restaurante en Logroño, en el centro de Madrid? ¿Tú crees que hay restaurantes acá, incluyéndote, que serían merecedores de una estrella estando en otro país? Sí, desde luego que sí. Y además han venido personas a este restaurante que valoran ese tipo de cosas. Te hablo de periodistas españoles y demás, que así lo han dicho. Han dicho, ostras, esto en Madrid no se quedaría atrás, ¿no? No diciéndolo de mi negocio, sino de más de uno, porque han venido aquí a probar muchos lugares, ¿no? Y creo que eso es algo súper bonito, ¿no? Porque al final, yo siempre lo digo, a mí Perú me pareció chévere, pero Ecuador tiene alma. La cocina de Ecuador tiene alma. Tiene algo muy personalizado, tiene algo muy fuerte. Y seguramente sea porque no ha sido colonizado por los japoneses, ¿no? Como pasó en Perú y tienen esa atracción tan fuerte. Y chinos. Y chinos. Aquí se colonizó por los españoles que hicieron muchas cagadas, pero dejaron otras cosas buenas, ¿no? Como son los escabeches, que de ahí salió el ceviche. Así es. Pero hay que ser objetivos, tío. Para lo que vale, dentro de mi opinión y habiendo probado restaurantes dentro de todo el espectro, yo también te daría una estrella. Y te diría que no, si es que lo pensaras y tú sabes que es así. Ya, muchísimas gracias. Es un orgullo, Pablo. Gracias. ¿Quién te inspira? ¿Quiénes son esos personajes que te empujan a cocinar como cocinas? Te cogí ahí, sí. Te cogí en curva. Me pillaste en curva. Sí, me emocioné. Pues a ver, mucha gente, pero evidentemente creo que es fundamental y justo decir que mi mujer, mi familia, mi madre, que eso es evidente, creo que a todo el mundo le inspira a esas personas, pero creo que ellos ya me quieren sin hacer esto y me querrían. En este caso le doy mucha más importancia a mis compañeros. Ellos me inspiran a ser mejor. Porque además mi reto personal es mejorar la vida de todos. Y para eso se creó NUM. Y ya por eso voy. Y lo estoy consiguiendo. Qué bueno, y se nota. Y con ese mensaje tan loable, tan bonito, es momento para una pausa y seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con José Sogues, donde vamos a adentrarnos un poco más en el restaurante y todo lo que significa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en @comiding.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast.
También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Volvemos con el podcast. Entonces, quiero adentrarme un poco más en NUM. Quiero que le expliques a un comensal que no ha venido nunca, ¿qué puede esperar de una experiencia aquí? Ostras, qué pregunta. Me conocen por esas preguntas complejas. Qué preguntitas, Pablo. Bueno, mira, yo creo que lo principal que puede esperar un comensal aquí, que cuando come en NUM va a comer en NUM. No va a encontrarse nada que haya comido en otro lugar. Creo que eso es lo principal. Siempre he marcado mucho y he fijado mucho la vara en ser diferente a cualquier otro lugar o ser diferente a cualquier otro concepto. Y partimos desde las cocciones hasta las salsas, hasta los ingredientes. Aquí no se escatima en nada. Aquí si hacemos una salsa que lleve vino, no es un vino de Tetra Pak, no es un vino de cartón, son vinos buenos. Se nota por la cava que tienes atrás tuyo en este momento. Y, hombre, no pongo vinos de $50 en un caldo de carne, ¿no? Pero si entras a la cocina luego, que me encantaría que entraras, vas a ver vermut, vas a ver oporto, vas a ver vinos blancos de alta calidad, vinos tintos de alta calidad. No me muestres mucho vermut porque me quedo dormido acá. O sea, nosotros partimos de la base de que no escatimamos en nada, no escatimamos en comprar lo mejor para poder hacer las cosas al máximo nivel, ¿no? Yo siempre he dicho que, y es algo que por algo Dios me trajo aquí a este país, o el destino, o el universo me trajo a este país, y soy un fiel pensador de que sí se puede, ¿no? De que Ecuador tiene cómo hacer algo de muy alto nivel, y nosotros tenemos ese objetivo súper marcado, intentar hacer algo de muy alto nivel. Y creo que eso es lo que debería esperarse un cliente cuando viene aquí, ¿no? Le puede gustar más, le puede gustar menos, porque no puedes estar a gusto de todo el mundo, pero si lo hacemos con todo el corazón y con todas las ganas de demostrarle que se va a sentar en un lugar que solo está aquí en Ecuador, en Cumbayá. Y ya que estamos en ese tema, ¿cómo un chef que proviene de un país tan privilegiado en términos de materias primas termina tan enamorado de la gastronomía ecuatoriana? Y ojo que no estoy minimizando a nuestra gastronomía, porque yo creo que el producto virgen también es de altísima calidad aquí, pero siento que en términos de proceso, de aprovechamiento, nos falta muchísimo. Pues mira, la respuesta es súper amplia y hay muchos porqués. Hay un porqué muy importante. Como siempre, yo no sé por qué parezco embajador de este país, pero creo que por algo será, como decía antes. La posibilidad que hay en Europa de comerse un pescado salvaje es prácticamente mínima, ¿no? O de comerse un toro o una vaca de pasto es bien complicado, ¿no? Porque es el tema de regulación, ¿no? O sea, es el tema de regulación y es el tema de la masificación y el consumo que hay, ¿no? en los países europeos, como digo yo, ¿no? En cambio, en Ecuador, comerse un pescado de piscina es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible que un pescado no sea salvaje. Eso es, si partimos de esa base, es oro. Es oro. Poderte comer una ostra cultivada en medio del mar, como las que tenemos nosotros, es algo alucinante, ¿no? Ese es uno de los motivos
fuertes, ¿no? de que yo esté aquí. Otro motivo muy fuerte y para mí creo que fue el que marcó el me voy a quedar fue salir de mi zona de confort. Me di cuenta que siempre tenía las mismas cosas en la mesa, los mismos ingredientes, siempre todo era más o menos muy parecido, ¿no? Como digo yo, cocinar de libro, ¿no? Lo que te enseñan en las escuelas, en las universidades, las bases, las salsas, salsa española, todo eso, ¿no? Y al final llegas aquí, llegas a un país como Ecuador, te encuentras que, por ejemplo, las ollas que yo utilizaba en España, ostras, son ollas que aquí valen $300 para hacer una buena reducción y te tienes que reinventar, ¿no? Te encuentras con productos que jamás en tu vida has utilizado, te encuentras con una diversidad impresionante y te das cuenta que eso es lo que quieres, ¿no? Que es lo que quieres. Y de hecho, yo siempre digo que aunque me dedicara a la cocina mucho antes de llegar a Ecuador, yo me convertí en un cocinero profesional o me sentí muchísimo más... Sentí que mi evolución llegó aquí, llegó en Ecuador y la evolución continúa día a día porque día a día intento salir de mi zona de confort. Día a día no exijo que me llegue un pescado, más bien exijo que me manden variedad para ver qué hacemos con lo que llega. Intentamos fijarnos en las temporadas, en qué frutas están en la Amazonía ahora de temporada, en qué frutas están en la zona de Ambato y Píllaro en temporada, ¿no? Con el fin de estar siempre fuera de nuestra zona de confort. Y eso es un poco lo que me trajo aquí a Ecuador, ¿no? Y se puede decir que cogí el camino más largo para haber llegado más pronto. Para mí esa es la definición perfecta. Qué interesante. ¿Y por qué el restaurante se llama NUM? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, yo siempre lo cuento como algo gracioso. NUM se llama nuestro restaurante porque significa sentimientos en latín, ¿no? Y yo siempre digo que este restaurante se hizo con sentimientos porque plata no había. Bienvenido a Ecuador. Básicamente. O sea, plata no había. No teníamos la plata para abrir un restaurante de esta envergadura. Se llama Sentimientos porque a Juan Carlos, a mi socio, primer socio con el que abrí el restaurante, ahora también está Luis, pero a Juan Carlos, yo me acuerdo que en una cena le dije algún día, hacía yo cenas privadas nada más por las casas, y le dije algún día tendremos el mejor restaurante del país y haremos grande a tu país, querido amigo, le dije, ¿no? Y creo que vamos en el camino, ¿no? Creo que vamos en el camino de hacer algo, de sonar, ¿no? A nivel mundial. Principalmente se llama NUM también porque yo vi a una chica un día andando por la calle y me enamoré de ella, solamente viéndola andar. No sé si alguna vez te has leído El banquete. No. Tú que eres un buen lector. Bueno, El banquete es un libro básicamente de filosofía de Platón que hablaba y decía que normalmente los seres humanos éramos andrógenos y como nos rebelamos contra los dioses, una de las partes de uno de los relatos del banquete decía que nuestro castigo fue separar nuestras almas, ¿vale? Y despedirlas por el mundo con el fin de que tu penitencia fuera estar buscando durante toda tu vida a tu alma gemela, ¿no? Y yo sentí eso con esa persona. Y coño, y de ahí me entero que es arquitecta y digo, puta madre, tío, ¿cómo consigo yo quedar con esta chica? ¿Cómo consigo quedar con esta chica? Y yo ya había tirado la toalla en este país, yo me iba para España a abrir NUM, con otro nombre seguramente, porque en ese momento no sabía cómo se iba a llamar, pero me iba a abrir un concepto con todo lo que había aprendido en Ecuador. Pero si me iba, ya a esa chica no la iba a volver a ver más. Y bueno, y al final paso una mañana por aquí corriendo, veo esta casa que estaba medio derruida y decido llamarla a ella y decirle que me haga un restaurante. Evidentemente mi presupuesto era de un 30% de lo que ella hizo,
pero parece que ella había sentido lo mismo la primera vez que me vio también, ¿no? Entonces ella me hizo un mega restaurante el cual no podíamos pagar. Por suerte le pudimos pagar rápido y hoy día es mi mujer. Y creo que eso es NUM, ¿no? NUM se ha hecho con la confianza de mucha gente. No sé si puedo nombrar marcas, pero una empresa de licores me apoyó. Dale, aquí estamos abiertos a todo. Una empresa de licores me apoyó infinitamente a abrir este restaurante y me pusieron todas las facilidades del mundo, ¿no? Creo que el nombre es súper apropiado, ¿no? Porque la palabra sentimientos abarca mucho, abarca muchas personas y este restaurante lo hicieron muchas personas. Pero probablemente los principales pues sea mi esposa que confió en nosotros desde el día uno y hizo más de lo que se le pidió, muchísimo más. Qué bonita historia y bueno, qué bueno saber que tuvo un final feliz y cómo no, con tremenda historia, la verdad. No puedo decir que no. Bueno, La conocí un segundo ahora, hace un momento. Y qué bueno que seas feliz, es lo importante. sí, la verdad que sí lo soy, en casa y aquí. Muy bien. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué este formato particular de restaurante? Primero explícanos un poco cómo funciona y por qué te arriesgas con algo tan distinto a el resto del mercado, digamos, de restauración en el país. La primera pregunta no te entendí. Explícale a los oyentes cómo es el formato de tu restaurante, qué es lo que pasa aquí, porque me adelanto tal vez. El tema de que no hay menú fijo. Exactamente. Bueno, pues no hay menú fijo, utilizamos productos frescos, cosas de temporada, no sabemos muchas veces qué va a haber al día siguiente o qué va a haber dentro de 3 días. La única intención que tenemos ahí es intentar brindar al cliente el producto en su mejor momento, ¿no? Como siempre digo, los pescados no siempre su mejor momento es cuando fueron recién pescados, ni las carnes cuando han sido recién sacrificadas. Entonces, básicamente es por eso, ¿no? ¿Por qué me lancé con un concepto tan arriesgado? Creo que más o menos antes te dije algo por el estilo, porque yo quería un restaurante donde yo comería. Yo no hice este restaurante para la gente. No hice este restaurante para tener contento a todo el mundo. Yo hice un restaurante donde intentar crear una cultura y donde intentar que el cliente local, que yo siempre veía en restaurantes peruanos, italianos, españoles, franceses, comiera comida de alto nivel ecuatoriana, con producto ecuatoriano. Y ese era mi reto y ese sigue siendo a día de hoy mi reto. Y de hecho que creo que eso es lo que nos ha salvado a nosotros, ¿no? Porque estar siempre rodeados de clientes locales es lo que hizo, por ejemplo, que sobreviviéramos a la pandemia, ¿no? Porque la gente seguía viniendo. Es gente que está aquí, no tenían que coger un avión, no estábamos esperando población flotante como muchas ciudades, como Madrid, como Barcelona, o como algunos restaurantes que están un poquito más enfocados al turismo. Nosotros siempre quisimos y queremos que el cliente ecuatoriano se sienta orgulloso del país que pisa. Y esa es la única intención, ¿no? La intención de, como te he dicho antes, de demostrar que sí se puede, que se puede tener algo de muy alto nivel en este país. Ese valor a lo local que ha salido a partir de la pandemia, que es interesantísimo. Antes, bueno, en la industria al menos todo el mundo decía, ok, voy a comprar de China más barato porque es lo que le da mejores márgenes a mi negocio. Pero como en muchas industrias hay que entender que lo más barato no necesariamente es lo mejor, que lo que te da más márgenes no es lo que te da lo mejor, sino es ese plus que te hace destacar sobre el resto que es, creo, lo más importante.
Sí, y además, Pablo, hay que tener súper clara una cosa, ¿no? Y el otro día, un profesor del máster que estoy haciendo me hizo caer en cuenta, porque muchas veces actúas solamente por inercia y no sabes qué es lo que hay detrás de lo que estás haciendo, ¿no? Aunque seas actor principal, no lo sabes. Y me dijo, José, es que hay cosas que no viajan bien. Los hongos no viajan bien. ¿Cómo vamos a poner colmenillas en el menú? ¿O cómo vamos a poner bullets? ¿O cómo vamos a poner... la trufa viaja súper bien, por ejemplo, ¿no? Yo traigo trufa todos los años y tenemos menú trufado básicamente desde finales de noviembre hasta la última semana de enero, que para mí es cuando están en su máximo apogeo. Pero las setas no viajan bien. Los mariscos, como las gambas españolas, ciertas cosas, no viajan bien. Entonces, los vinos muchas veces no viajan bien. O sea, hay vinos que se meten en un contenedor, que pasan por el océano a no sé cuántos grados de temperatura, luego llegan a un punto donde está a menos no sé cuántos grados. No siempre viajan bien las cosas. Entonces, ¿cómo te aseguras tener un buen hongo? Comprándolo en Cayambe. ¿Cómo te aseguras tener un buen marisco? Pues, comprándolo en la costa de Ecuador. Lo que yo te dije, porque cuando vine la última vez, te dije, alguna vez me encantaría probar un rape negro, pero para mí es un pescado de celebración. ¿Por qué de celebración? Porque me recuerda mucho a cuando me gradué de mi máster. Fue mi almuerzo de graduación, no en la universidad, sino después cuando fuimos a un restaurante que ya no existe en Madrid. Eh, Goiseco Cavi. No, Goiseco Gastelupe. Gastelupe. Ajá. Me suena un montón, pero Sí. ahora mismo no caigo. Goiseco Gastelupe en Madrid. Me suena mucho, pero no caigo. Y comí un rape negro que sabía a langosta. Era un Claro, es que espectáculo. Y es que la textura es como la langosta, además. y Ese para pescado. los que no conocen el rape negro, los que nos están escuchando, vayan a Google, búsquenlo. Es el pescado más feo que te puedas imaginar en tu vida. Se come principalmente la cola, ¿no? La cola, correcto. Y con la cabeza se hacen unas cosas súper interesantes. Y lo mejor que tiene el rape es el hígado. Con el hígado puedes hacer foie gras, Imagina. como con el hígado del pato. Es impresionante ese pescado. Si algún día lo traes, soy el primero en estar sentado acá. Nunca lo traeré. No viaja bien. Me imagino. Como te digo, no Me imagino. como Por te eso digo, nunca lo verás acá. No viaja bien. Y creo que en el caso de tu restaurante no solo se trata de servir buena comida, sino de dos cosas claves. Uno, de poder conversar contigo directamente para ir elaborando un menú al momento en base a los productos frescos que tienes. Creo que ese plus de hablar con el chef es cada vez más valorado. Y dos, el complemento de una excelente selección de vinos, ¿no? Creo y siento que tienes una conexión muy cercana al vino y un conocimiento bastante interesante al respecto. O sea, el poder hablar conmigo para mí es fundamental. Yo cuando llegué a Ecuador, el primer negocio bueno, el primero y el único que abrí en Ecuador, porque cuando hacía cenas privadas, eh, espero que no me escuche el SRI, pero no, en aquel momento creo que no tenía, creo que no tenía una empresa totalmente constituida. Sí facturaba, pero no era una empresa totalmente constituida. Pero mi primer negocio fue un food truck y ahí me di cuenta que es fundamental tener contacto con el cliente, ¿no? Y en un food truck tienes un contacto directo. Tienes un contacto directo y los feedback eran diarios. Y esos feedback, ostras, yo alucinaba con los feedback. El 95 o 90% de los feedback que me daba la gente era falta sal. Y yo decía, pero puta madre, ¿cómo va a faltar sal? Y evidentemente es un país donde se come mucha más sal y con mucha más sal los productos que en mi país, ¿no? Que en España. Y cuando abrí este restaurante yo tenía clarísimo que aunque hubiera menú, yo iba a tener un contacto directo siempre con los clientes. Por eso lo hice todo acristalado y cocina abierta, porque gracias a ellos
he ido cambiando el menú. Y gracias a ellos creo que hemos ido mejorando, ¿no? Porque me he dado cuenta de lo que la gente va queriendo, de lo que la gente espera. Y al final creo que es un proceso de humildad que hay que tener. De decir, hostias, vale, al final de la película aquí estamos para hacer felices a la gente. Está claro que llevamos un camino, pero tenemos que hacer feliz a la gente. Y creo que el trato con el chef tiene que estar siempre. Y aquí en NUM, por lo menos, va a estar siempre, porque para mí es fundamental saber cómo llegas, qué tal ha sido tu día hoy, que lo voy a saber en el momento que te miro a los ojos, así no te conozca de nada, y saber cómo te vas. Saber cómo te vas porque me interesa saber cómo te vas. Me interesa saber que pasaste por aquí y tuviste una buena experiencia, o si pasaste por aquí y la verdad que ese día te leí mal y no querías comer carnes, te apetecía más comer pescados y yo te puse un trozo de carne ahí de 1 kilogramo. Me interesa saberlo y salgo a buscar la crítica diariamente en cada mesa, porque esas críticas me las guardo y las utilizo para mejorar. Entremos a eso entonces. ¿Qué tan afín eres a la crítica gastronómica? Obviamente no se trata del contacto directo con el cliente, pero la crítica gastronómica en general. Pues la crítica gastronómica periodística en este país, la verdad que bueno, no creo que sea algo... ¿Cómo lo puedo explicar? Voy a ser un poquito más directo. Sin filtros, dale. No lo voy a explicar, más bien voy a decir lo que es. O sea, actualmente la gente que lleva la gastronomía en este país, que no son críticos, o sea, críticos gastronómicos, críticos, te conozco a ti, te conozco a Ignacio Medina, no recuerdo ninguno más. Bueno, sí, el señor Gourmand del Universo, que vino una vez al restaurante y me parece que es una persona con un criterio y un conocimiento gastronómico muy fuerte, pero no conozco ninguno más. Si en este campo metemos a los oportunistas de la gastronomía, pues sí, hay muchos oportunistas de la gastronomía en este país, gente que se hace llamar críticos, que no son ningunos de los que acabo de decir, evidentemente. Entonces creo que el trabajo que, por ejemplo, tú tienes encima, Pablo, es mucho más relevante y mucho más trascendental de lo que te puedas imaginar, porque al final tu deber es ser objetivo, pero a la vez no desmotivar. Y además de eso, tienes que invertir tu plata en comer en lugares para poder opinar y poder ayudar. Que a mí lo único que me interesaba de esta entrevista contigo era saber por qué mi puntuación no había sido superior. Porque realmente hablar no me gusta mucho, me da más bien vergüenza. Pero sí quiero saber tu objetivo porque te considero una persona con criterio, ¿no? Tu puntuación, perdón. Muchas gracias por tus palabras, José. La verdad es que me llena saber que consideras o que valoras, digamos, mi opinión, mis palabras de esa forma, y seguiré trabajando para justamente alejarme un poco de esa norma, de ese estándar que se ve hoy en día. A ver, Pablo, no te conozco mucho, pero una persona que escribe como tú escribes, en algún sitio tienes que haber aprendido algo de educación, de ética y sobre todo de opinión. Gracias, la verdad. La educación viene de la casa, eso creo que es lo más importante. y lo que la billetera no puede pagar. Sí, pero, y para que lo sepa todo el mundo, como dirían, full disclosure, cada vez que yo hago una reseña, una crítica, va 100% de mi bolsillo, porque esto es lo que me gusta, esto es lo que me encanta. Tú y yo nunca conversamos antes de yo escribir esta reseña, y ¿no? Con todos los restaurantes a los que he reseñado ha sido así, han sido 100% imparciales. Después, obviamente, me interesa mucho tu concepto, todo lo que tienes que decir, y conversamos como estamos conversando ahora, pero lo más importante es
tener esa imparcialidad y mostrar lo que verdaderamente está pasando en la gastronomía aquí en el país, que ni se ha desarrollado lo suficiente, ni se ha comunicado lo suficiente y poco a poco se está dando. Hablemos un poco del sourcing, de la proveeduría. ¿Cómo logras conseguir materia prima de tan buena calidad? Bueno, la materia prima de NUM básicamente es materia prima ecuatoriana. Como digo siempre, es una materia prima espectacular. Lo que hay en este país hay cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? que se echan mucho de menos incluso en países como España y demás. Y cosas de España que se echan de menos aquí. Nosotros lo que tenemos son parámetros y exigencias súper fuertes de cómo tratar esa materia prima. Unas exigencias súper fuertes de saber a qué hora se ha pescado el animal, que por ejemplo nunca se ha destripado, para nosotros ver cómo están las vísceras. En las vísceras vemos muchísimo en qué estado está el animal, si está en su mejor momento para ser consumido, si debe reposar, si ya es un pescado que hay que que sacar ese mismo día, que nunca pasa. Exigimos el desangrado del pescado dentro del mar, exigimos que el pescado no sufra ni se ahogue en la lancha. Eso es súper importante para nosotros porque ahí es donde vienen todos los problemas y donde viene ese tufo a pescado del que la gente habla. No es porque el pescado esté pasado, es porque está maltratado. Y básicamente lo conseguimos pagando más de lo que pagan los demás. Es muy sencillo. Cuando dije no escatimamos en nada, es que, por ejemplo, me dicen, cuando conozco a pescadores o buceadores, oye, José, pues mira, por este mero te voy a cobrar 4,50. Y le digo, pero a ver, este mero, tío, te has tenido que meter en una profundidad de 20 metros para sacármelo. Lo has arponeado perfectamente en la cabeza, lo has desangrado. Me parece una vergüenza pagarte 4,50. Yo te voy a pagar 6, pero mándamelo siempre así, por favor. Y esa es la fórmula, ¿no? Y porque al final NUM no es solamente la gente que está aquí dentro. NUM tiene un equipo de muchísimas más personas fuera que hacen que todo sea excelente. Espectacular. Y se nota, creo que es el elemento más destacable del menú al final. Todos te hablan de que si es que el ingrediente está bien, el plato va a estar bien. Creo que hay algo más allá. Con las carnes hacemos exactamente igual. Por favor, auméntame el oreo del animal. Cámbiame la alimentación los últimos 3 meses. José, pero esto te va a incrementar un 30-40% de merma y aparte la comida del animal, ¿quién la paga? No te preocupes. Si te estoy pagando X, te pago X más Y. Pero quiero que me llegue lo mejor. Y al final creo que por eso tenemos el producto que tenemos, ¿no? Porque no escatimamos en dejar que la gente gane. Es que la gente tiene que ganar. Tú no puedes tener lo mejor y pagar lo mismo que paga todo el mundo. Es imposible. Así es. José, ¿qué te trae el futuro? ¿Qué me trae el futuro? Pues la verdad que el futuro es una incertidumbre, ¿no? Y me parece súper bonito que sea una incertidumbre. ¿Qué espero que me traiga el futuro? Pues espero ser una de las piedras angulares, como decía antes, que haga que este país se conozca en todo el mundo, ¿no? Que haga que Ecuador sea un destino gastronómico importante. Espero que la gente que viene por atrás estudiando gastronomía se den cuenta que esto no es un mundo de rock and roll, que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que los chefs pasan la vida viajando y haciéndose fotos y haciendo entrevistas y demás. Yo estoy haciendo esta entrevista un lunes porque es el único día que tengo libre, porque cualquier otro día que no sea lunes no voy a dejar de estar en mi cocina para hacer una entrevista, porque para mí es fundamental estar en mi puesto de trabajo. Entonces, lo que espero es dejar una huella y que sea una huella bonita.
Antes de terminar, José, quería contarte un poco sobre el propósito de ser de este podcast. Mi ilusión algún día es crear un libro de recetas. Y quiero inspirarme en las personas que entrevisto, en los principales chefs, productores, actores en general del mundo gastronómico latinoamericano. Entonces, te quería pedir que me retes a cocinar con un ingrediente o una técnica. Yo cocino ese plato, ojalá lo puedas probar. Espero que lo cocines aquí. Perfecto, yo feliz. Y ese plato, perdón, irá al libro de recetas, obviamente, con su inspiración, que serías tú. Y a ver qué te parece. No quiero que sea solamente 2 ingredientes, pero quiero que los 2 ingredientes fundamentales sean langostino y yema de huevo. Bonita combinación. Muy bonita combinación. Empezó a volar la imaginación. Apenas terminaste de hablar. Esos son los 2 ingredientes que quiero que sean los fundamentales. Y me encantaría que vinieras a hacerla aquí con nosotros y almorzar eso. Perfecto. Me encantaría. Si crees que hay posibilidad de intoxicación, que sea sábado, que domingo y lunes es libre, porfa. Bien. Haré mi research antes de para no Pero esos son los enfermar a ingredientes. todos. Y te doy pistas, que esté crudo, por favor, el langostino. El langostino. Me imagino que la yema no. O tal vez semicruda. ¿No? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Vamos a ver que Vamos a salga. ver. Creemos, eso es lo importante. Ajá, de eso se trata todo esto. Bien, José, gracias por esta interesantísima conversación, por tu tiempo para acompañarme en este podcast. Por favor, cuéntale a la gente, a los oyentes, dónde te pueden encontrar. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a ti, Pablo. Me parece que estás haciendo un trabajo excelente. Creo que como todo lo que sale bien en la vida es vocacional, te agradezco a ti por permitirme este tiempo, más que yo por habérmelo dado. Y bueno, me pueden encontrar en Cumbayá. Aquí tenemos un restaurante pequeñito donde le damos muchísimo cariño a toda la gente. Muchísimas gracias. También busquen a Num como num.gastronomía, si no me equivoco, en Instagram. Y no se van a arrepentir de su visita. Así que, José, encantado. Y pronto estaremos de vuelta por acá. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias a José Sogués por acompañarme y por supuesto a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Por favor, no olviden seguirme en Instagram en @comiding.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita a este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y Stitcher. Denle también clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comidingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. ¡Chao!